Ya, Eduardo, en esta tercera clase te vamos a preguntar un tema que se escucha mucho en estos momentos que se llama Matrix. ¿Qué es para Matrix, ti? ¿Qué es para ti la famosa Matrix? Que se habla mucho que hay que salir de la Matrix y eso. bueno, yo que soy un fanático de la película, eh, para mí la Matrix es como el programa que está diseñado para que uno vea con los sentidos en la 3D, pero que en el fondo es un programa y nuestra mente lo decodifica Ya, y y, cree que eso es la realidad en el fondo. ¿y por qué se dice tanto que hay que salir de la Matrix como una necesidad? Y todas las teorías de la conspiración, el tema central es uno de los temas centrales de la Matrix. Me imagino que apuntan a eso, al despertar, al darse cuenta que el programa al final lo que hace es como condicionarte. Noticias, todas las cosas que ocurren. O sea, yo no soy una persona que no vea noticias, pero tampoco le doy más importancia que la que tiene. O sea, es como una cosa de ir viendo el panorama. Tampoco se puede ir como aislado, pero es la misma política, toda esta cuestión de los bandos, po. Como que todo funciona en base a los bandos. O sea, Ya, y como que eso, claro. Entonces, eso, lo que pasa es que nuestra percepción de los cinco sentidos, obviamente que condiciona porque son cinco sentidos nomás y aprecian un rango de la realidad, no toda. No otros aspectos más expandido de la total realidad, pero yo estaba preguntando más como ese eslogan que dice que hay que salir de la Matrix, porque se puede interpretar de muchas formas, ¿ya? y, Ahora, es un tema, como digo, que tiene mucha arista, muy profundo, en el sentido de que, claro, se puede hablar de la percepción de los cinco sentidos, se puede hablar del solo hecho de estar dentro de un cuerpo, dentro de una percepción de tercera dimensión, de una experiencia que estamos viviendo como almas en la materia, ya. Y otra cosa también es una matriz de control. Y aquí hay que hacer una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es que la naturaleza, el planeta Tierra, la tercera dimensión, ya con todos sus reinos, vegetal, animal, ya los cuatro elementos, mineral, es una matriz, ¿ya? Pero es una matriz natural, es un reino, es una dimensión. Hay muchos mundos que tienen una dimensión material, así también como está la primera dimensión, la segunda dimensión, la tercera, la quinta, la sexta. Incluso he escuchado por ahí que hay hasta la 42 dimensión y creo que hay más. Pero en el planeta Tierra se ha enseñado siempre de unas 7 dimensiones fundamentales. Casi todo el conocimiento metafísico, esotérico, místico, ha llegado a las 7 principales dimensiones. Después se empezó a escuchar 8, 9, ya 36, y ahora he escuchado 42. Pero acá estamos más que nada enfocados en las 7 primeras dimensiones.
Em, lo que hay que diferenciar, que es fundamental para no perder el foco, es que estar enraizados, estar conectados a la 3D o a la matriz natural es muy positivo. Incluso es un puente, es un estado que hay que hacer antes si uno quiere pretender eh, elevarse o ir adquiriendo conciencia de otras dimensiones. Primero uno tiene que estar viviendo la realidad de la tercera dimensión y bien conectado y estar en armonía, recibiendo las energías puras o sea, verdaderas, reales, naturales de la percepción donde está principalmente, que es tercera dimensión. Entonces hay una matriz natural. Y esa matriz natural, ¿cómo uno se vuelve a reconectar? Porque uno está súper desconectado. ¿Por qué está desconectado? Porque la matriz artificial de control nos tiene totalmente enfocados nuestros cinco sentidos de una manera distorsionada en un mundo artificial, en un mundo irreal, con falsos paradigmas, falsas creencias, alucinaciones y de todo tipo, ¿ya? Entonces, uno cuando se va despegando, se va liberando, se va desconectando de esa matriz de control artificial, uno se vuelve a reconectar con la matriz natural. ¿Cuál es la matriz natural? Bueno, estar en comunión, en relación, conectados con los animales, con la tierra, con el reino vegetal, con las aguas, ¿ya? Entonces, para eso, uno tiene que estar en armonía con la naturaleza. Y obviamente ahí eso se puede extender, se puede extrapolar en todo sentido. O sea, ustedes pueden imaginar paseos en la naturaleza, andar a pie descalzo en la tierra, eso descarga, eso carga de energía, iones de todo tipo, alimentación sana que viene desde la tierra, no alimentos procesados, porque aquí podemos hacer una comparación. Matriz artificial de control, alimentos procesados. Matriz natural, alimentos reales y naturales de la tierra, ¿ya? Eh, y así, hablando de los alimentos, pero lo podemos extrapolar en todo sentido, la percepción. Hay seres en la naturaleza, ¿ya? Entonces también uno tiene que empezar ahí a conectarse. Hay seres sutiles en la naturaleza y uno también puede empezar a expandir su estado de conciencia para estar en contacto con esos seres y empezar a despertar a lo que es, como vuelvo a repetir, la matriz natural. Y de esa forma estamos capacitados, preparados para ir accediendo a otras dimensiones como el objetivo de las clases y lo que se está planteando ahora de la quinta dimensión. Miren, también puedo dar un ejemplo analógico, ¿ya? Imaginemos que nosotros estamos vivenciando, percibiendo, aprendiendo, nutriéndonos, informándonos, comprendiendo esta tercera dimensión en cuanto a su base natural, real. Y andamos caminando en un bosque, bueno, igual pueden haber ciudades y hay grandes civilizaciones que hicieron toda su
construcciones, sus ciudades en armonía con la naturaleza. No significa que uno siempre va a estar viviendo en un bosque o en una ruca. No, pero imagínense que estamos caminando en un bosque, en una montaña, con la percepción absolutamente conectados con esta matriz natural, y de repente nos metemos en un edificio y entramos a un mall. Ya, un mall así bastante ficticio. Y en el mall empezamos a ver información. eh, Destaca, ya, cuídate, ya, previene. Entonces vemos farmacia con una serie de indicaciones para estar sano, para estar preparados, ya, para protegernos, todo lo que hay que hacer ahí en farmacia. Después vemos tiendas de ropa, cómo hay que andar para estar súper bien considerado, para que nos aprecien, para destacar, ¿ya? Entonces, después entramos a distintas tiendas. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que ahí hay un mundo, ahí hay un mundo. Entonces, es una analogía para entender la matriz artificial, el mundo irreal, ¿ya? Porque todo lo que tiene que ver con la cultura, con la información, con los mandatos, con la educación que hemos tenido, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que hay que ser, de lo que hay que hacer y cómo hay que ser para sobrevivir y para tener una vida digna, estar absolutamente, no sé, apreciado por la sociedad, por los demás. Todo eso es artificial, porque eso es creado. Alguien lo pensó, alguien lo expandió y alguien lo introdujo ya como parámetros, y siempre voy a repetir esta palabra, como paradigmas. Los paradigmas son las creencias de lo que es real, ¿ya? Entonces, para más remate, la matriz de control está orientado a que toda esa información que empezamos a recibir desde niños, por la cultura, por la sociedad, por la política, por la historia, por la medicina, está orientada no a que nosotros seamos más libres, más inteligentes, más cultos, nos conectemos con nuestra esencia, ya estemos en armonía, seamos sanos, fuertes, vitales, empoderados, soberanos y más encima con un conocimiento trascendental para aprender de esta experiencia en la matriz natural, en la 3D, y después ir de nuevo ascendiendo en el camino de vuelta, con una información muy rica en estos planos y volviendo a la fuente, al origen, con esa información que venimos a buscar. No, no es así. La matriz de control está hecha para que, al revés, al contrario, nos perdamos, nos confundamos, nos llenemos de puros falsos paradigmas, entremos en competencia, en separación, en depresión, en estados de baja autoestima, en considerar que el cuerpo es todo, que la muerte no se entiende cuál es el sentido de morir, y llegamos, y tenemos una vida más o menos que no nos queda tiempo para nada, tiempo realmente para entender el sentido de la vida, para cultivarse y para trabajar en sí mismo, para seguir evolucionando. O sea, jornada extensiva de trabajo, 10 horas trabajando todos los días, mucha gente llega agotada y no le alcanza ni para fin de mes, a algunos le alcanza para tener cierto confort, pero estoy hablando que todo eso es la matriz
de control. Ya un sistema de vida, un estilo de vida, una información que recibimos y que nos condiciona no para evolucionar, no para reconectarnos con nuestro yo superior y nada por el estilo. Entonces, para terminar, si queremos ya despertar la conciencia realmente en la situación que estamos como humanidad, como planeta, como individuo, ya debemos ya ir comprendiendo esa matriz de control para desconectarnos, liberarnos de todos esos tentáculos, de todo eso que está creado, precisamente para que no sepamos quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, cuál es el sentido de la vida y hacia dónde de nuevo hay que ir. No, es para que sigamos acá en un bucle eterno cometiendo una serie de errores, ¿ya? Y esos errores se dice que también van generando efectos, que es karma, y seguimos pegados en la rueda de la reencarnación incluso, y seguimos eternamente dando vuelta, ¿ya? Sin ir para ni una parte, atrapados en esta matriz de control. Entonces, la tarea es conocer todos esos condicionamientos porque vienen de otras mentes, no vienen de nosotros, no vienen de nuestro yo interno y menos del yo superior. Tenemos que entender algo, nosotros, en esencia, lo que somos, somos un yo divino, eso es lo que somos, pero ahora estamos funcionando con un yo artificial, para que se entienda, con una personalidad. Y esa personalidad tiene creencias de lo que es bueno, de lo que es malo, tiene ideologías, tiene una información dada, como, y repito, por el exterior, porque los padres, ya claro que los padres alguna vez nos transmitieron valores reales y nos ayudaron a despertar conciencia, pero en la gran mayoría es mínimo lo que nos entregaron nuestros padres, porque nuestros padres también estaban súper dormidos y también estaban ya siendo controlados por esta matriz de control. Entonces nuestros padres también nos entregaron una serie de paradigmas falsos, de una falsa información, ya después del colegio, de la historia, y ahí fuimos creciendo, empezamos a entender lo que es la política, eh, la salud, la medicina, ya, y todo eso, como digo, si fuera con buenas intenciones se podría entender, pero ahora se está despertando que en la mayoría de los casos ahí hay puros intereses que van en desmedro realmente de nuestra evolución y más aún de nuestra ascensión, absolutamente en desmedro. Y eso es con respecto a los parámetros de la matriz de control que podríamos definir externa, pero esa matriz de control también está en nuestro interior, porque si esa información nosotros la recibimos, la aceptamos y funcionamos con este ego artificial, con esta personalidad, bueno, hay que entender que en nuestra psiquis hay una serie de yoes, agregados psíquicos, le llama la gnosis. Esos agregados psíquicos son verdaderas entidades que habitan en nuestra psiquis. Les puedo dar un ejemplo. Si yo un día con un sorprendo a un compañero de trabajo que me está robando, que está metiendo las manos en mi chaqueta, ya, yo inmediatamente, ¿qué es lo que viene? Bueno, viene un fastidio, un enojo y un prejuicio con esa persona y una emoción. Ahí se crea un yo. Joe Dispenza le llama un programa inconsciente. Bueno, ahora se está hablando mucho en científicos que son programas.
Y ese programa, cada vez que yo vea a esa persona, se va a activar automáticamente. Voy a sentir una emoción de desagrado, de rabia, o algunas personas pueden sentir miedo, pero ahí hay un yo, ya ahí hay un yo más o menos eh, creado en lo que podríamos decir la justicia, pero hay una serie de otros yoes que están mucho más alejados de esa coherencia. Hay yoes de lujuria, hay yoes de rabia, hay yoes de odio, hay yoes de vanidad, hay yoes de envidia, hay yoes de pereza, hay yoes de todo lo que puedan pensar en nuestra psiquis. ¿Ya? Y eso conforman después el yo, el ego. Pero el ego es como una entidad general que engloba a todos estos, porque individualmente esos yo incluso son contradictorios entre sí. Nosotros tenemos aspectos en nuestra propia psique que son contradictorios, son enemigos entre ellos mismos. Hay un ego que quiere ser buena persona, pero hay otro ego que no le interesa eso. Hay un ego que es como renegado. Hay un ego rebelde. Hay un ego empático. Hay otro que no, así. Muchos egos. Eso Gurdjieff, el gran maestro, Gurdjieff le hablaba de la pluralidad del yo. Bueno, ¿para qué estoy hablando todo eso? Quiere decir que también nosotros internamente tenemos nuestro propio demiurgo, nuestro propio falso Dios y nuestros propios demonios y nuestros propios controladores, nuestro propio caos y nuestra propia matriz. Entonces, cuando nosotros también empezamos a depurar eso, a despertar a eso, a disolverlo con la conciencia, ya, y empezamos a conectarnos con nuestro yo interno, y ahí nace el concepto de soberano, porque ¿quién es el soberano? ¿Quién debería ser el soberano en nosotros? Ya debería ser nuestro yo interno, nuestro ser esencial, que trabaja con la conciencia despierta. Ese debería ser el soberano. Entonces, el soberano tiene la capacidad de elegir y tiene voluntad. Pero nosotros nos vemos la mayoría de las veces que nos desconectamos de ese yo. A veces ese yo se activa y está presente, ese yo esencial, pero miles de veces ese yo se desconecta y nos vemos haciendo cosas que después decimos, pucha, ¿por qué hice esto? ¿Por qué reaccioné así? Pucha, ¿por qué salté al tiro? ¿O por qué tengo estas emociones que no quiero tener? ¿Por qué estoy triste, deprimido si no quiero estar así? ¿O por qué cuando te quiero responder de una manera estoy muerto de miedo? Así ya, todas esas cosas es porque hay unas fuerzas, hay unos programas inconscientes, hay unos yoes, también podemos definirlo y nombrarlo de miles de formas. Hay una serie de condicionamientos dentro de nosotros mismos. Cuando empezamos a superar, autoobservarnos, ¿ya? Y no alimentar y no identificarnos plenamente con esos condicionamientos, con eso parte de nuestro yo, y nos reconectamos con el observador interior, que es nuestro yo interno, ¿ya? Nuestro yo divino. Ahí empezamos a desconectar ese cable, ¿ya? Que hace resonancia con la matriz de control exterior, ¿ya? Porque si yo internamente, imagínense que considero, a ver, voy a poner, no, no es nada personal, pero si yo considero que los comunistas son el demonio mismo, ¿ya? Y yo no veo a las personas, sino que veo la ideología, y cualquier persona que la vea con una bandera comunista, yo digo, este es un demonio, este se come a la guagua, este es un ser, no sé, ni siquiera es persona.
Ya, si yo me observo y yo, ese yo automático, ese paradigma que habita en mí, esa creencia, ya, me desconecto yo internamente de eso. Cuando venga información relacionada, cuando venga una propaganda, cuando venga algo que me quiere controlar en ese aspecto desde el exterior, no va a hacer clic en mí. No voy a recibir esa información. Yo la voy a filtrar inmediatamente. Y ese es un ejemplo común, o sea, cualquier ejemplo puede servir, ¿ya? Ahí yo di un ejemplo en ideología, pero puede ser con los equipos de fútbol, con las razas, con alimentos, ¿ya? Si yo entiendo a lo mejor que la Coca-Cola es súper dañina, lo entendí, lo comprendí, lo sentí, tomé una decisión, ya, me encantaba la Coca-Cola, ahora voy a chantar. Ya a lo mejor me voy a tomar una alguna vez, una vez al mes, o no tomo más, porque sé que me hace mal. Cuando venga la información de que vea subliminalmente pura propaganda de gente pasando lo regio y disfrutando la Coca-Cola porque es rica, refrescante, eso no va a hacer resonancia en mí porque yo ya internamente hice un trabajo. Ya, esa es una de las formas de desconexión de la matriz de control, porque también hay mucha gente que está mirando mucho hacia afuera, que le echa la culpa a todo, a los políticos, le echa la culpa a las religiones, le echa la culpa a seres oscuros, le echa la culpa a todo tipo, pero no se ve que dentro están esos mismos seres. O sea, nosotros dentro tenemos odio, también controlamos a otras personas, somos un poco maquiavélicos. También sentimos, tenemos fobias, también tenemos falsos paradigmas. Entonces, el trabajo más que nada es interno, porque haciéndolo internamente, lo de afuera no influye. Ley de correspondencia, ley de causa y efecto, ley de atracción, bueno, como le quieran poner, no hay resonancia. O sea, si yo toco una cuerda en mi interior X, afuera resuena en otras cuerdas. Pero si yo no toco esa cuerda, afuera tampoco va a resonar, y así y viceversa. Yo hablé del yo interno, pero hay otro yo. Está el yo superior. Y el yo superior ya está en quinta dimensión, y es una identidad ya como más profunda, podríamos llamar más espiritual, porque nosotros habitamos en todas las dimensiones. Nosotros estamos hasta en la 40, como yo dije, si has escuchado hablar de 42 dimensiones. Bueno, nosotros también estamos en las 42 dimensiones. Pero, ¿de qué se trata? Se trata que nosotros vamos tomando conciencia y vamos dominando las dimensiones. Vamos reconquistando esos espacios y nos vamos reconectando con el yo en distintas expresiones. Entonces, el primer paso es el yo interno. Ya el yo interno es cuando ya empezamos a desidentificarnos con el yo superficial, con el yo artificial, con la personalidad creada por parámetros externos, por pensamientos que vienen, e información que viene del exterior y quieren insertarla en uno y no por la reflexión propia. Ya ahí bien, ahí nosotros cuando ya empezamos ese trabajo, nos reconectamos con el yo interno y después podemos pasar al yo superior, que ya es un yo en quinta dimensión y ahí entra a correr los conceptos de el cuerpo de luz, el Merkabah y todo eso que ya son vehículos de ese yo superior. Miren, entiendan que los ovnis son Merkabah.
Nosotros, el omniparticular, así como los mayas tenían una imagen de una persona metida en una navecita chica, ese es el Merkabah, el cuerpo de luz de cada cual. Y cuando se meten, se juntan, no sé, po, 100 Merkabah, se crea una tremenda nave, como un ovni grande porque hay 100 tripulantes, pero todos deben tener un vehículo ya para transitar en varias dimensiones y pasar por el tiempo y el espacio. Ahora, no son específicamente esos Merkabah, son cuerpos de luz, o sea, son cuerpos. No lo pensemos tanto como, bueno, pero es que igual son una máquina, porque el cuerpo físico, el más rudimentario, también es una máquina biológica. Así que, dada esa introducción, vamos a compartir el tema y quedamos acá. Los que recién se conectan a este tema, sería bueno que vean las dos clases anteriores. ¿Por qué? Porque ya está avanzado este tema. Aquí habla del proyecto piloto de lo que estuvimos hablando con Eduardo al principio. La diferencia de la matriz natural, que es el reino natural, el planeta, ¿ya? Y la matriz artificial de control, que es otra cosa, es una malla, un mundo creado con información falsa para mantener a los seres en un bucle eterno, pero el ingresar ya a este llamado plan divino de vivir una experiencia en la tercera dimensión, en la materia, ya, esto fue un proyecto piloto que tiene muchas causas, muchos objetivos. Podríamos estar hablando 2 horas de los distintos objetivos que tuvo ese proyecto piloto, ese experimento, ¿ya? Pero aquí vamos a hablar de algunos que son también importantes. Es, ese proyecto piloto era para que seres de luz fueran desconectados. Fue implementado principalmente por pleiadianos, se dice, estamos hablando del planeta Tierra, del humano acá, el humano terrestre, para que cada ser retorne sin depender exclusivamente por seres de luz. Ya estamos hablando también de esta humanidad. ¿Por qué? Porque se dice que en la Atlántida y en otros tiempos esa ascensión dependía de otros seres de luz, llamémosle maestros, llamémosle dioses, como queramos llamar, dependía de ellos. Pero ahora, este proyecto que estamos vivenciando, ya donde fuimos desconectados, obviamente perdimos la memoria cósmica, ahora hay que volver a recordar. ¿Cuál es la diferencia? Que el retorno, el despertar, la ascensión, etcétera, dependa de los propios seres, no de otros seres superiores de luz. Los otros seres superiores solamente van a estar apoyando, siendo referentes, pero no va a depender de ellos. Entonces, no hay salvadores. Ese concepto se acaba. No va a venir un ser superior y nos va a salvar. El único ser superior que nos va a salvar es nuestro yo superior, nuestro yo divino, pero no otros fractales del universo. La desconexión fue la misión de los seres de bajo astral. Ya. ¿A quién le dieron la misión de desconectarnos? A los seres de bajo astral, magos negros y razas depredadoras.
que ya estaban en la Tierra antes de la creación del humano terrestre. Es la energía reptiliana enferma que habla al ser uno. Al momento de nacer, ellos nos implantan programas en nuestro ADN para vivir polaridad. El ejemplo de la ampolleta que se enciende y apaga. O sea, este plan de vivir en la polaridad, de despertar al bien y al mal, como sale en el mito de la serpiente en el paraíso. Bueno, a uno le dieron el espacio ya para que nos implanten en el ADN la experiencia de la desconexión, de la ignorancia, del velo del olvido y con la posibilidad de sentir miedo, culpa, rabia, odio, todas esas cosas. Y también la otra polaridad, que es la luz, que nos da la posibilidad de experimentar el amor, el perdón, el soltar, el aceptar, ya también. O sea, eso que sale de repente en los monitos, que salía un angelito malo y un angelito diablito y un angelito bueno, y que los dos ahí en la psique de una persona están batallando. Bueno, es una analogía bastante buena para entender esto. En esta experiencia, en este plan divino, en esta bajada a la Matrix natural incluso, veníamos condicionados con eso. Por eso ahí también se dice que el mal ya tiene un espacio, tiene una misión, y hay unos seres que adoptaron esa misión, ya de crear todo lo contrario, de crear la oposición. Bueno, esto causa mucha resistencia a muchas personas que no entienden eso, no lo comprenden y quedan, como se dice vulgarmente, marcando ocupado. Bueno, pero hay que aceptar ciertas realidades. Ahora, aquí nadie la está imponiendo. El que resuene con eso y crea que le hace sentido está bien, y el que no está en libertad también de pensar diferente. Se caen todos los velos, ya se sabe todo. Ya en este momento está ocurriendo eso. Porque imagínense, aquí estamos hablando de esa información que antes había que meterse y encontrarse con una escuela bastante profunda en estos misterios esotéricos para recibir algo de información de lo que estamos hablando acá. Ahora está todo a la mano. El que busca encuentra. Este proyecto piloto 2 veces fracasó en la Atlántida. Era llevar al humano a la quinta dimensión. Llevar al humano a la quinta dimensión es volverse a reconectar con el yo superior, con nuestra propia divinidad, y al conectarnos con esa divinidad interna, obviamente que comulgamos con otros fractales divinos. O sea, nos volvemos a reconectar con, pongámosle, divinidad. Hacer la conexión permanente, no como estamos ahora que nos conectamos, nos desconectamos, nos conectamos, nos desconectamos. Estamos siempre en una subida, bajada, en ese vaivén. El plan falló porque se dejó en manos de guías o maestros que se dejaron llevar por el ego, haciéndose llamar dioses y siendo adorados como tales. Los seres divinos solo van a ayudar y apoyar desde afuera, como dije. Bueno, esos seres que tuvieron la misión en el tiempo de la Atlántida, como dice acá, 2 veces fracasó, es porque todos fueron atrapados por un ego, por su propio ego, y se hicieron llamar dioses y se cayeron también y abusaron de ese poder. Basta ver y estudiar profundamente estas culturas como los mayas, como los egipcios. Ya ahí se ven, claro, grandes maestros surgieron ahí, maestros de sabiduría,
pero también hubo de todo ahí, po. Unas personas bastante tiranas, los faraones se hacían llamar dioses, hombres dioses, tenían esclavos, abusaban de la gente de muchas formas, hubo mucha magia negra. Así que esos sistemas, si bien es cierto, algunos aprovecharon la información, pero después obviamente se caía todo y fracasaba. Miren, los maestros actuales no se hacen llamar maestros y los maestros actuales andan con una ropa normal, son súper sencillos y dan una información increíble y de una manera bastante natural. Si esos seres estuvieran en estos tiempos que hablo yo, andarían con túnicas, se sentarían en tronos, pero darían toda esta información de la raza, y todo. "Oh, va a hablar la maestra, va a hablar el maestro", y todos estarían ahí con túnica, arrodillados, escuchando. Pero es la misma información. Entonces, eso de ese ego del maestro, que los ponían en tronos y los idolatraban, eso en este momento está totalmente superado y descartado. Ahora todos somos compañeros y el que quiere escucha la información y la adopta y la trabaja y el que no, no. Así que cuando vean, vuelvan a ver algún ser con ese ego y esa aura de maestro iluminado, les recomiendo que duden ahí, sospechen, porque ya eso está bastante obsoleto. Todos tenemos instalados códigos o códices listos para ser activados, pero la llave para esa activación la tiene cada uno y se consigue con trabajo interior. Ya, la llave de la activación ya, como dije, no depende de otros seres superiores, depende de cada uno. Cada uno tiene que activar esa llave. Esa puerta quedó cerrada para que ningún ser superior pudiera usar esa llave. Eso asegura la autoactivación de cada ser de forma individual. Bueno, eso ya lo expliqué. Al tener esa llave desconectada, estuvimos controlados por la cuarta dimensión, donde están todas las razas negativas encerradas. Aquí hay una imagen de estos seres ya con el ADN, cuando hacen sus abducciones, cuando hacen su trabajo en el ser humano. Ahí hay un reptiliano, aparece un gris, ya todo ese trabajo negativo, se puede decir, pero que tiene su espacio dentro del plan. Ahora, otra información importante, tuvo su espacio, ya, ya dieron la orden de que eso se corta, eso se acabó, eso ya se cerró ese ciclo. Lo que pasa es que no quieren dejarlo, están en resistencia y en rebeldía hasta lo que más se dé. Y aquí está una imagen de la llamatrina que está en el corazón, que tiene que ver con esa llave de autoactivación del aspecto divino de nuestro yo interno, que está absolutamente relacionado con esa llama trina que habla la metafísica, que dice que hay una llama de estos tres colores en el corazón. Por eso que se habla ahora mucho en el aspecto espiritual de la activación del corazón. En el corazón está el portal, está la activación, porque el corazón es el que integra el mundo inferior con el superior. Ya la glándula pineal, claro, uno activa a la información de su ser,
es como la conciencia superior, pero el corazón, el que integra todo, toda la experiencia, todas las dimensiones, todas las se integran a través del centro del ser que es el corazón. La dualidad en su aspecto negativo está, no, la dualidad en su aspecto negativo están siendo administradas por todas las razas regresivas. Es su misión dentro del plan evolutivo de la 3D. Muchas personas comienzan a cambiar, pero no pueden sostener ese cambio por los ataques de estas entidades. Bueno, también ahí hay una cruda realidad y eso depende del nivel que esas entidades tengan en cada uno de nosotros, que muchas veces, claro, tomamos una resolución, nos entusiasmamos por querer hacer una serie de cambios en pos de esta trascendencia, pero esos cambios son muy difíciles de sostener y se vuelven a caer y a caer, a caer porque hay ataques, hay influencias, hay trabajos de estas entidades que están en otros planos. Entonces ahí también hay que realizar un despertar bastante sutil, muy agudo, muy psíquico para ir observando ciertas cosas a otro nivel que nos pueden estar afectando. Para eso hay que estar muy atento a los sueños, a ciertas cosas que se repiten, ya observar situaciones, conflictos que ocurren a veces. Y yo creo que todos hemos tenido ahí cierta intuición y visiones de cosas que van más allá del ordinario. Hoy aquí no leo porque. La quinta dimensión, ya aquí pasamos a una breve descripción de la quinta dimensión como conciencia de unidad. La tercera dimensión 3D está basada en la dualidad, ya en el bien y el mal, luz, oscuridad, éxito, fracaso, etcétera. La quinta dimensión representa unidad en lugar de separación, amor en lugar de miedo, coherencia en lugar de manipulación, responsabilidad personal en lugar de victimismo. Ascender no significa desaparecer del planeta, sino transformar la forma en que vivimos en él. Claro, perfectamente, porque podemos ser seres de quinta dimensión incluso habitando el planeta Tierra. El planeta Tierra no va a desaparecer. La nueva humanidad que viene en Acuario, en la era de Acuario, va a estar en quinta dimensión. Entonces, los maestros, los guías que van a estar en la edad de Acuario, ellos van a estar plenamente ya asentados en la quinta dimensión, porque también cuando uno entra en una dimensión, no quiere decir que uno entró y ya no hay nada más, no, también es un proceso, tiene que vivir una experiencia en esa dimensión para después salir egresado. Pero los que van a estar de guía van a estar bien asentados. Y los que van a estar ahí como seres que van recién a ser como aprendices, como seres bastante en una etapa bien primaria, van a estar aprendiendo ya los parámetros, la educación al respecto de lo que es esa quinta dimensión, pero también ya van a estar como incluidos, pero también van a haber muchos niveles. Síntomas del proceso de ascensión. Andrea, bueno, esto de Andrea Bernabé explica que muchas personas ya están sintiendo el cambio.
algunos signos frecuentes. Queremos saber si estamos en este proceso de ascensión, de despertar, ¿ya? Signo, sensación de no encajar en el sistema actual. Crisis existenciales profundas. Despertar espiritual repentino. Ya, ahí también hay otra información. Algún día sería bueno verla. De los 7 niveles del despertar. Uno primero empieza a despertar a lo más rudimentario, a los padres, la educación que tuvo, después empieza a despertar al sistema, se da cuenta que todos trabajan por sus intereses, que tienen un discurso altruista, pero en la mayoría de los casos no es así, bla, 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 y después empiezan otros despertares, ya despertares más metafísicos, espirituales y cósmicos y universales. Hay 7 niveles. Después, otro signo es la necesidad de simplificar la vida. Mire, esto también es muy interesante. La necesidad de simplificar la vida. Es la sensación de decir, no quiero tantas complejidades, no quiero trabajar 10 horas para ahorrar y después comprarme un castillo. Ya no quiero una vida más simple, más humana, más conectada, donde haya tiempo para pensar, tiempo para vivenciar, tiempo para sentir, tiempo para disfrutar, tiempo para entablar relaciones humanas. Todo eso es una necesidad del alma. Entonces ahí también nos enfrentamos con paradigmas actuales. ¿Por qué? Porque de repente una persona puede decir, ¿sabes qué? A ver, para subsistir, me quedo con este trabajo donde voy a ganar X, pero voy a tener tiempo, voy a estudiar, voy a tener el espacio vital necesario para empezar a hacer este trabajo. O sea, si quiero conectarme con la naturaleza, si quiero caminar en la tierra, si quiero tener tiempo para meditar, si quiero, o sea, necesito unas ciertas condiciones. Y a lo mejor este otro trabajo que no tengo tiempo para nada y voy a ganar el triple, a lo mejor no me conviene. Entonces aquí hay un enfrentamiento de paradigmas, ¿ya? Entonces ahí todo este proceso ya tiene ahí su crisis, tiene ahí sus propios cuestionamientos existenciales. Mayor sensibilidad energética y emocional. Mire, yo he escuchado y he visto muchas personas que ya no tienen ni siquiera relaciones amorosas o son muy delicados en ese sentido y solo están abiertos para algo realmente que sea constructivo, que sea sano. O sea, nadie es sano ni todos tenemos nuestros dramas, nuestras cosas negativas, pero sí mucha gente ya ha logrado cierto estándar y no está como para tener cualquier tipo de relación y ya no vale cualquier cosa. Entonces tienen grandes periodos de soledad, pero están tranquilos y conformes. Eso tiene que ver con el cambio que estamos hablando. Y sobre todo mujeres. O sea, he conocido muchas mujeres que están en eso. Estamos hablando en un aspecto positivo. O sea, ya no están para... Bueno, hombres también en el fondo, pero... Y aquí también se dan muchos niveles, se dan muchos aspectos, pero yo estoy hablando de un aspecto en el fondo positivo, constructivo. Esto no es caos, es depuración. Bueno, todo eso no significa que uno esté enfermo, que uno esté depresivo, no. Es una depuración, uno lo tiene que entender así también.
Ya vamos a ir terminando, vamos a terminar aquí y después vamos a empezar desde acá, el próximo miércoles. El trabajo interior es la clave. La ascensión no es colectiva sin trabajo individual. Cambio de hábitos. Esto es súper importante, es básico, ya, con esta transformación, con este trabajo que hay que hacer. Obviamente ahí está el cuerpo físico y hay que considerar hacerse detox periódicos. Hay que procurar una alimentación no procesada, erradicar lo más posible el azúcar, la sal refinada, aceite, estos aceites que están hechos para freír, los comunes y corrientes, carnes, harinas, alcohol, estas sustancias no resuenan con nuestra bioelectricidad. Ya ahí cada uno también verá el nivel y el trabajo que tiene que hacer, porque también hay que entender algo. Cuando uno dice, intelectualmente dice, ya, todo esto es súper malo, lo voy a cortar, ya, pero no hay un proceso de realmente adecuación, eso también tiene unas consecuencias negativas. Esas consecuencias negativas es que se produce un vacío y como no fue un proceso de asentamiento consciente, eso es represión y la represión después tiene un efecto elástico, ya tiene un efecto boomerang. Eso está súper estudiado en el psicoanálisis. ¿Para qué vamos a profundizar tanto en eso? Entonces, la cosa es que uno vaya liberándose, vaya desconectándose y vaya tomando conciencia, incluso vaya mezclando y mezclando con lo positivo, porque cuando uno después tiene una dinámica y tiene una disciplina también con aspectos positivos, lo que es más denso, después el mismo organismo lo rechaza. Eso se va dando así como que después uno vuelve a un hábito. Miren, a ver, para que hacerlo simple, hay gente que empieza a practicar tai chi, otros empiezan a alimentarse así de una manera más sana, otros empiezan a hacer yoga, otros meditación, otros empiezan a hacer trekking y de repente vuelven como a unos hábitos antiguos que eran más densos y como que se sienten incómodos, como que el mismo cuerpo ya empieza a rechazar ciertas cosas. Ese es un cambio real, ¿ya? No un corte de represión por haber tenido una información X. Sobre todo eso ocurre con la carne. Hay mucha gente que decide ser vegano o vegetariano y cortan la carne de un día para otro y después están súper enfermos. Se enferman porque el cuerpo, esos nutrientes, esas proteínas, ahí empieza un proceso de debilitamiento muy radical, porque eso no fue bien monitoreado, ¿ya? Entonces, la cosa es que se empiece un proceso. Consumir aceite de orégano, ya para el detox, súper bueno. Infusiones de clavos de olor, estos son como recomendaciones. El cilantro, los rabanitos, el aceite de coco, todo eso es bueno para desintoxicarse. Limpiarnos de metales pesados, para eso es bueno consumir hipoclorito como corresponde, en las dosis adecuadas. ¿Por qué? Porque el hipoclorito es una bomba de oxígeno, también está la zeolita, todo eso nos empieza a limpiar de estos metales pesados que son muy nefastos para la salud. Primero hay que limpiar para luego nutrir, consumir muchos alimentos de fotosíntesis que se alimentan de la energía solar. Y ese alimento no es solamente físico o químico, sino que es un alimento que lleva una información. El sol tiene una información y esa información es elevada, ¿ya? Entonces, todos los alimentos, como las frutas, las plantas, las hortalizas,
las verduras, todo eso se alimentan del sol. Así recibimos esta información de luz solar, ¿ya? Lo vamos a dejar hasta aquí porque aquí sigue con algunas recomendaciones para ese cambio de hábitos. Y como siempre, le doy el espacio al que quiera hacer algún comentario, o si no, lo saco al pizarrón porque mínimo tres personas que hablen algo de lo que se vio en la clase para irnos despidiendo. Lo voy a sacar. ¿Quién quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta con respecto a lo que se vio? Eh, Hola, don Miguel, ¿cómo está? Habla Marieli. Bien. Dime Miguel nomás, Eh, soy viejo, ya. pero no nunca Bueno, tanto. bueno, lo que pasa es que yo he estado siempre hace tiempo ya indagando respecto de este tema, de pasar, ¿cierto? Y de ir avanzando uno, como yo le digo, como el despertar de la conciencia. Claro, Y en ello también conlleva, ¿cierto? Lo mismo que usted estaba diciendo de la alimentación. Y claro, es un proceso lento en donde uno también tiene que ir adecuando al cuerpo a los cambios que vienen. claro, Escuchaba atenta, en realidad uno de los procesos también que uno nota es el cambio en realidad de los mismos seres que están alrededor de uno. Uno empieza como a sentir que no hay una sincronía igual, algo pasa. Y sí, uno comienza como a alejarse, más distanciarse, más observar y no tanto juzgar ni criticar. claro, Entonces, en realidad nosotros, bueno, pasamos como un tiempo como el del loco, el del extraño. Eh, pero como me dijeron una vez que ya empezando a esto ya no volvemos atrás, o sea, tenemos que seguir avanzando. Pero de igual forma la lucha, te digo yo lucha, en realidad es un poquito ardua porque inconscientemente el mismo sistema lleva a que uno no lo continúe. claro, obvio. Entonces, Si es de hay todos los días, oposición, o de todos los días, oposición, entonces es de todos los días, pero lo que sí uno que tiene que estar consciente, y lo que yo me hago es el auto como diagnóstico de una situación que pase, es para qué es lo que tengo que aprender de esa situación, em, a por qué lo tengo que vivir, para qué, y así en realidad uno no pasa a ser sí, víctima de la claro. situación, Mira, de eso se ¿ya? trata. Todo lo que el sistema uno se puede quejar, si uno se puede victimizar, si uno se puede enrabiar con el sistema, es para que uno deje de ser víctima y uno sea soberano de sí mismo y uno aprenda a decir no y aprenda a soltar y aprenda a decidir. Y eso necesita de esa adversidad, necesita de la tentación, porque, miren, están los seres oscuros, pero hay varios niveles de seres oscuros. Y hay uno, los arquetipos de la oscuridad, como por ejemplo Lucifer, etcétera, ellos no hacen nada malo. Ya ellos lo que hacen es poner las posibilidades. Entonces, el tentador, en el fondo, no te obliga a nada, no te somete. El tentador te pone una posibilidad y tú eres el que la toma. Entonces, esa tentación es súper necesaria para que tú adquieras la maestría de ti mismo, la soberanía de ti mismo, la fortaleza, la independencia, la individualidad. Es súper necesario. Entonces, ese arquetipo de la oscuridad, en el fondo, es un ser de luz, es un ángel que está haciendo una pega, un trabajo. Ahora, los seres que están distorsionados, una raza que que ya eligieron esa posibilidad
que les puso este arquetipo de oscuridad y la eligieron y la desarrollaron y ya se distorsionaron y ya están enfermos, esos ya son otros. Esos son los que están manipulando, los que hacen abducciones, los que cometen guerra, los que les gusta la sangre, ya. Pero esos son los que ya eligieron constantemente, o sea, que cayeron en tentación a cada rato. Entonces ahí es un tema re complejo, ya, para entender. Es muy complejo. Unos son los que te muestran las posibilidades de elección, pero el que elige es uno. O sea, hagámoslo en simple. Puede venir un ángel de luz que tiene una misión de ponerte, ya pongámosle Lucifer, de que tiene la misión de ponerte una tentación de ciertas drogas, como estas drogas que hay ahora en Estados Unidos y todo, y te la ofrece y te la pone ahí, crea circunstancias para que tú veas si la tomas o no, y tú la tomas. O sea, la elección hiciste tú, libre albedrío. Y la persona se volvió un drogadicto totalmente dependiente y empezó a robar por eso, empezó a caer en riñas, se enfermó, ya, y es un ser totalmente distorsionado. Bueno, pongamos que esos son demonios, ya, que ya se alimentan de lo negativo. Pero el que puso ahí la opción no es así. Entonces, el llamado mal tiene un aspecto abstracto, un aspecto de arquetipo, un aspecto de equilibrio en el universo y después ese mismo mal lo podemos entender como seres que ya se polarizaron, seres que están en rebeldía con todo, incluso con ese equilibrio, no le interesa ese equilibrio y están trabajando por sus propios intereses con su- para mantener sus propios sistemas, sus propios mundos, con energía ya que no proviene de la fuente, sino que energía que proviene de dimensiones más densas, como cuarta dimensión, ¿ya? Entonces ahí hay una diferencia que hay que entender porque la religiosidad antigua metían a todos en el mismo saco, que existe Dios, existe el diablo, y el diablo es un ser malo, que lo único que quiere es destruir al hombre, y Dios es bueno y quiere proteger al hombre y llevarlo al paraíso. Eso es muy básico y ya es una mente de niño. Ahora hay que ir adquiriendo otras informaciones para entender el panorama completo. Pero lo más importante para hacer una síntesis es lo que uno tiene que hacer si es que quiere. Si uno resuena, bueno, hay parámetros y el trabajo interno es la clave. Miren, los místicos de siempre, sobre todo los orientales, dicen una cosa que es como una frase síntesis. Nosotros vinimos a ser quienes somos. El ser, el único propósito que tiene es ser el mismo, el propio ser. ¿Cuál es el propósito de nuestro ser divino? Ser el mismo, nada más. Ahí llegamos a la síntesis, ser, eso nomás. Mm. Entonces, lo que nosotros deberíamos, si es que nos interesan estos temas, es ser. Y como no somos ahora, somos un ego lleno de información falsa, manipulada, controlada, para someternos y vivimos en un mundo irreal, en un... Ya, lo que tenemos que hacer es volvemos a reconocernos y reencontrarnos con lo que somos. Y el primer escalón, el primer portal para eso es el yo interno. Y ese yo interno hay que empezar a conocerlo, a ver qué tiene que ver con mi conciencia,
cuáles son mis aspiraciones, cuál es mi verdadera naturaleza, ya. Y ahí empezamos a desconectarnos del falso yo, el falso ego, y empezamos a funcionar con el yo interno. Y ahí empezamos a ser lo que somos. Porque el ser humano nomás tiene este problema, los árboles, son lo que son. Un león es lo que es. Todos los seres de la naturaleza son auténticos, no tienen estas complejidades, pero los humanos tenemos esto de que no somos lo que somos otra cosa. Nos, in- nos instalaron o nos instalamos un ser ficticio, un ego ficticio, un impostor. Tanto así que hay gente que se cree animal, se creen perros, se creen gatos. O sea, tan perdidos estamos. Entonces, ahora el camino es todo lo contrario, es que ser lo que somos. Pri- Un paso fundamental es ser un ser humano, primero que nada. Allí, aquí es donde usted también habló de una vez, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos ya a descubrir y, ¿cierto?, a escuchar nuestro yo interno, en aprender también a distinguir ese yo falso, que es el ego, ¿cierto? Porque él va a tratar también de igual interferir en nuestro aprendizaje. Y es ahí es donde nosotros vamos a tener que aprender, ¿cierto? A distinguir cuál es el yo, ¿cierto? Nuestro, como dice uno, nuestro corazón habla o realmente es el ego. Y ahí me acuerdo una vez cuando usted dio el ejemplo respecto de que yo ayudo a alguien, pero estoy esperando que me dé la gratitud, ¿cierto? O me diga, ah, te pasaste. Ahí es donde ya trabaja el ego, Y pues ese ¿cierto? ego, Claro. Entonces, eso nosotros tenemos que ahora empezar a descubrir, o sea, a escuchar y saber distinguir. claro. ¿Mm? Es que cuando uno se empieza a conocer a sí mismo, empieza a detectar esa falsedad en uno mismo. A veces uno hace cosas buenas, pero uno cuando ya está bien, tiene bien aguda la observación, uno dice, ¿sabes que esto lo estoy haciendo para puro caer bien? ¿O lo estoy haciendo porque quiero un favor de esta persona? Pero no es porque te nace de corazón. Pero cuando las cosas te nacen de corazón por empatía real y verdadera, ese es tu ser. Es tu ser que se conmueve con algo y empatiza con algo de manera fluida. No por miedo, no por intereses, por culpa, por responsabilidad. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas porque como casi obligado? Muchas veces. Ah, es como el caso de un pariente que me contaba delante que él había comprado una casa de un familiar porque él se lo pidió, se lo robó, pero él quería comprar un departamento. Entonces yo lo quedé mirando y dije, ¿y por qué lo compraste? No, es que para dejarlo tranquila. Ahí es donde en realidad no lo hace algo porque a él le nace, sino es porque es obligado. Y es por el cierto dejar callar al pariente, por el que dirán. Ahí es donde empieza también a trabajar el ego. Sí, son temas bien complejos. ¿Por qué digo que es complejo? Porque a veces uno conscientemente puede hacer una estrategia. ¿Ya? Mm, Pero tú eres consciente. Si lo importante es no ser inconsciente. Hay gente que se cree buena, pero si se pero entendiera, no es buena. si se conociera muy bien, vería que esa es una máscara que la usa en el fondo para sobrevivir y para ser aceptado, porque tiene ahí un drama y tiene un trauma y le quiere caer a bien a todo el mundo porque desde niño creó esa máscara, creó ese yo servicial, pero que tiene un motor que no es natural, esencial, no es real, sino que es un mecanismo de sobrevivencia de su personalidad. Ya, eso se le activa inconscientemente. Y eso es lo que hay que desactivar con la conciencia. Pero sí uno a veces puede hacer estrategias de decir, ya, sabes que voy a hacer esto porque voy a conseguir un bien superior. A lo mejor no es tan esencial, a lo mejor no es tan honesto, pero tú lo estás haciendo conscientemente.
¿ya? Es como que, no sé, po, vas por una calle oscura y hay unos gallos como medios malos y tú te pones la capucha del polerón, empezás a caminar así como choro y obviamente que eso es falso, pero tú lo estás haciendo conscientemente, ¿ya? Por, por otra cosa, por un bien. Entonces, aquí hay que tener también cierta flexibilidad en ciertas cosas. Sí, aquí estamos hablando cuando uno tiene motores inconscientes y eso hay que observarlo. Para eso está el despertar de la conciencia. Pero obviamente que en las relaciones íntimas, en las relaciones donde tiene que haber más honestidad, claro que uno no puede estar siempre haciendo un show, ni personaje, ni poniéndose máscara. Hay muchas relaciones que uno tiene que ser lo más... eh, yo digo lo más esencial, obviamente. Ahí no entra la transacción, ni el negocio, ni nada de eso. Eso es más superficial en otros aspectos de la vida. Miren, ahora sí que una clave y terminamos. El yo interno, como dice Jung, ya se va encarnando, se va uno conectando con él, uno lo va reconociendo, uno va adquiriendo ese poder del yo interno también cuando integra todos los aspectos de su psiquis. Y eso es para una clase completa, porque nosotros en nuestra psiquis tenemos el yo, tenemos eh, el ello, que es como los impulsos inconscientes, tenemos la sombra, tenemos el super yo, tenemos la personalidad. Y cuando nosotros somos conscientes de todo ese gran aspecto, ese amplio espectro de todo lo que nos conforma nuestra alma, ¿ya? Y actuamos en coherencia con todo eso, ¿ya? Ahí empezamos como a actuar con nuestro yo total, que Jung le llamaba el self. Pero cuando uno de repente actúa fraccionado con uno de esos aspectos nomás y deja a los otros ignorados, eso produce una serie de conflictos y uno se fracciona internamente y uno no es total, uno no es honesto total y uno no es coherente total. Es un tema bien complejo, ¿ya? Pero les voy a dar un ejemplo. En una relación de pareja que lleva muchos años, ya las personas se relacionan más en su totalidad, porque ya no pueden solo funcionar con un aspecto nomás, no pueden solamente funcionar con una máscara, o con un aspecto de su personalidad, o con su yo ideal. No, la otra persona lo conoce a uno completamente, le conoce su luz y su sombra. Y cuando esa relación es armónica, están, pero yo diría muy bien aspectados, porque son dos seres que se están relacionando en sus luces y sus sombras y más encima han podido eh, integrar, ¿ya? Y armonizar eso. Por eso cuando uno toma una decisión vital en la vida, uno tiene que preguntarle a la sombra, oye, ¿tenéis problema con esto? Y la sombra te va a decir, sí, bla, 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 ya. La conciencia, la luz, ¿tenéis problemas? Sí, yo quiero eso. Ya, y cuando uno logra armonizar esos dos aspectos, porque hay otros más, pero hablemos de la luz y la sombra, uno toma esa decisión y se puede decir que está destinada al éxito porque va con todo su ser, va con la luz y la sombra ahí. Pero cuando la toma por un aspecto nomás,
La otra siempre después le va a hacer resistencia, le va a hacer un boicot, la va a cuestionar, bla, 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 bla. Ya, bueno, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo miércoles. Que estén todos súper bien. Gracias, buenas noches. Muchas Oye, gracias, buenas noches. ahora yo siempre les pido que escriban algún comentario en el chat para sacar pica o para motivar. Gracias, Miguel. Gracias, Nos Miguel. vemos. Chao, que Muchas estén bien gracias, buenas todos. noches. Gracias, Miguel. Cuídate. Chao, que estés bien. Chao, chao. Todo.